Yo voy a ser muy breve y voy a dejar la mayor cantidad de tiempo posible para las preguntas de ustedes. Yo lo que le voy a presentar un programa un poco conceptual de por dónde está pasando la Argentina y luego brindarle algunos pronósticos para el corto plazo de Argentina. Voy a empezar dándoles alguna idea. ¿Escuchan bien atrás? ¿Sí? Alguna idea de... Levantame un poquito el volumen. Alguna idea de... No, mejor no. Alguna idea de lo que está pasando en el mundo hoy. Empecemos por Estados Unidos, donde ha ganado Trump. Ahí yo le diría, pensando en lo importante para Argentina, es muy probable que Trump vaya a una política fiscal muy expansiva, o sea, de mucho déficit fiscal. El déficit fiscal, la única... rebota mucho, ¿eh? Bajar más. La única manera de financiar el déficit es en Estados Unidos emitiendo deuda, básicamente. En Estados Unidos el Banco Central no le puede prestar dinero al Tesoro americano así a trochimuchi como acá, como en la última década, para que financie su déficit, sino que tiene que colocar deuda. Colocar deuda significa que el Tesoro americano va a salir a llevarse todos los dólares que pueda para financiar su déficit. Dado el tamaño que tiene la economía americana, estamos hablando de una cuarta parte del PBI mundial, cada vez que Estados Unidos tiene déficit y empieza a llevarse los dólares del mundo, deja con muy pocos dólares disponibles al resto del mundo. ¿Esto qué significa? Que para Argentina, que tiene un déficit fiscal muy grande y un déficit fiscal muy orientado a financiarlo con deuda, otra vez, a la Argentina no le va a ser fácil financiarse como pensaba hasta hace un par de meses. Argentina, recordemos, estaba muy jugada con el gobierno de Macri a que ganaba Hillary. Yo diría, gran parte de la sociedad argentina deseaba que ganara Hillary y eso no se produjo. Así que acá hay una primera cosa que cambia para Argentina respecto de cómo venía hasta ahora. El cambio es que financiar el déficit fiscal extravagante que tiene hoy el Estado argentino no va a ser tan fácil como antes. Yo no creo que sea caótico la situación, pero se complica. Y cuando Argentina se complica por afuera, se complica acá. Tengámoslo en cuenta. Segunda cosa que viene afuera, el Brexit. La salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea. Ustedes saben que Gran Bretaña nunca perteneció a la Unión Monetaria, pero sí formó parte de la Comunidad Europea siempre. De lo que se habla es de la posibilidad de que Inglaterra abandone la comunidad. Habría que ver cómo sigue ese proceso. Teóricamente, a partir de febrero, comienza el proceso de salida de Gran Bretaña de la comunidad. Este es un tema crítico, porque la comunidad pierde a un país que por sus orígenes, que por su idiosincrasia, es un país muy defensor del libre comercio, de los bajos impuestos, de la mano invisible, si ustedes quieren, de Adam Smith. O sea, Europa sin Gran Bretaña es una Europa que queda en manos de países, por su poderío, Francia y Alemania, mucho más estatista, más proteccionista de lo que es Inglaterra. Piensen que en Estados Unidos parecería ser que también hay un giro hacia políticas más proteccionistas. Es como que el mundo entonces podría llegar a ir a políticas más proteccionistas. Eso, si ocurriera, no es una buena noticia para Argentina, dado que Argentina está muy volcada, por cómo está armada genéticamente hablando, a la venta de productos del sector agropecuario. Así que tengan en cuenta esto. Tercera cosa de afuera, los últimos datos que están surgiendo de Luzda es que se viene una cosecha récord mundial de granos en el mundo, no solo en Argentina. Así que me parece que entre la fortaleza que puede haber del dólar en el mundo, ustedes saben que hoy tocó prácticamente el 1 por 1. Prácticamente hoy el euro llegó a $1 en el mundo. Piensen que hace 2 años estábamos hablando para atrás de €1 a $2,50 prácticamente. Y más también. Bueno, hoy el dólar se ha fortalecido tanto que ya está valiendo €1, $1. Cuando, insisto, €1 valía $2,50 hace un par de años. Entonces, cosecha récord a nivel mundial, dólar fuerte en Estados Unidos, yo diría, no pensemos en que los precios de los productos agrícolas en general, como concepto, van a tener un rally, un raíz positivo muy, muy grande. Yo diría, pensemos en estos valores, en lo que están hoy. Soja en Chicago, la carne, etc. Cuarto punto, Brasil.
La expectativa de muchos especialistas era que Brasil comenzara a recuperar su actividad económica a partir de ahora. Bueno, no está ocurriendo eso. Brasil sigue en recesión y el proceso del lavallato y de la corrupción está al rojo vivo a tal punto que hasta Temer está comprometido en Brasil. Entonces yo diría, miremos con mucho cuidado Brasil. Miren, resumiendo esta parte internacional, así como Argentina tuvo 10 años de viento de cola por tener extraordinarios precios a nivel mundial, bueno, probablemente venga un tiempo, y estamos en un 2016-17 con ese tiempo, donde no vamos a tener no solo viento de cola, sino que probablemente tengamos algo de viento de frente. En cuanto a las tasas de interés internacionales, en cuanto al valor del dólar en el mundo, en cuanto a los precios de los commodities que Argentina exporta y que tan importantes son como para regiones como esta o Pergamino, donde son así también. Ahora, en cuanto a Argentina específicamente hablando, bueno, para dejar de lado lo que no tiene que ver con lo económico, hablaría de lo político en Argentina también, para cerrar este comentario fuera de lo estrictamente económico. Mire, tenemos elecciones de medio término el año que viene. Yo diría, las encuestas de opinión, que a la luz de lo que pasó en Argentina y lo que pasó en Estados Unidos, poco cuentan, pero me parece honesto traerse a esa colación, dicen que hoy gana Macri con alguna holgura hacia fines del año que viene cuando se hagan las elecciones acá. Yo no le voy a decir sí o no, les cuento los pronósticos electorales de lo que hacen encuestas electorales. Yo tendría mi cuidado. Recién arrancó la campaña electoral y yo marcaría algunos hechos que demuestran que este es un gobierno que se está empezando a dejar llenar la canasta. La ley de emergencia social es un verdadero delirio, es una afrenta a todos los que nos ganamos el pan trabajando de sol a sol, como todos los que estamos acá. El gobierno hasta ahora la viene peleando, pero con ganancias no le está yendo bien la cosa en Senado. Pero yo no descartaría que Macri haga una buena performance en el año que viene. No sé si para ganar, pero lo que quiero decirle, lo veo al PRO muy confiado de que esto solo va para arriba el año que viene, en materia electoral. Y yo tendría cuidado ahí, porque políticamente hablando está teniendo algunos reveses no menores en las últimas semanas. En cuanto a lo económico, ¿qué les diría? A ver, yo quisiera colgarle a ustedes los pronósticos de corto para el 2017 sobre un paraguas en un bosque para que entiendan cómo estamos razonando en el estudio que yo conduzco hoy, cómo razono yo hoy. Porque de poco serviría que yo le brindara un pronóstico para el año que viene poco sustentado en algo que lo contenga. Así que yo le voy a brindar una visión de conjunto. ¿El para arriba y para abajo son los dos últimos? ¿Los dos últimos? Acá. A ver, rápidamente. Este era mi vaso, ¿no? ¿Sí? Este cuadrito lo que les muestra es la tasa de crecimiento de Argentina de los últimos periodos que están acá. Ahí, bueno, el que está marcado ahí con color rojo, lamentablemente, había un palito por acá, ¿no? Para marcar. Sí, aquí está. ¿Con qué marcamos? ¿Con el color negro o el blanco? Pórtense bien, porque... miren, acá están los 200 años que tiene Argentina de vida. Si yo tomo 200 años, este es el crecimiento del PBI de Argentina. Argentina ha crecido ligeramente por encima de lo que creció en el mundo en los últimos 200 años. El PBI de Argentina creció al 3,4, 1,1 superior al 2,3 que creció el mundo. Pero estos 200 años están claramente divididos en dos siglos diferentes. El último siglo, donde Argentina ya creció por abajo del mundo, y el siglo previo, que es este que está acá, donde Argentina creció claramente por encima del mundo. La primera línea, donde Argentina creció casi 3 veces más de lo que creció el mundo. Fíjense entonces que hay que tener cuidado, que si bien Argentina ha tenido un crecimiento muy cercano a lo que tuvo el mundo, en realidad eso ocurre como consecuencia de lo mucho que creció Argentina en la primera parte, o en los primeros 100 años de vida. Y eso en particular ocurrió, y ahora voy a la línea esa marcada con color rojo,
Eso ocurrió en particular durante los 40 años que gobernó lo que se dice la generación del 80, Sarmiento, Julio Argentino Roca, Alberdi, todas esas ideas. ¿Qué ideas fueron esas? Ideas liberales. Ideas de un Estado pequeño que recaudara algo razonable, una Argentina pegada al mundo para venderle todo lo que pudiera hacer. Argentina en esa época llegó a ser de los primeros países con lograr el tendido de prácticamente a todo lo largo del recorrido de su país de líneas férreas. El primer país de América Latina de tener alfabetizada a su población. El primer país de América Latina para tener subtes. Fue un país que a principios del siglo XX parecía que era una amenaza para la principal potencia del mundo, que ya era Estados Unidos después de la Primera Guerra. Hay enciclopedias de principios del siglo XX que cuentan que Argentina estaba destinada a ser una seria amenaza para la potencia mundial, que ya era Estados Unidos después de la Segunda Guerra, antes de la crisis del 30. Hoy Estados Unidos tiene un PBI de 18 billones de dólares y Argentina tiene un PBI hoy de 0.5 billones de dólares. Cuando Argentina, en términos per cápita, insisto, era un país que estaba número 5 del mundo a principios del siglo XX. El PIB per cápita americano hoy es cerca de 5 veces el nuestro. O sea, Argentina, a partir de algún momento de los últimos 100 años, empezó a experimentar un periodo de decadencia muy grande, muy grande. De ser el número, yo le diría, 5 del mundo, este gráfico muestra la posición que Argentina ocupaba en el ranking mundial de ingreso per cápita. Acá, a principios del siglo XX, Argentina era número 5 del mundo en el ranking mundial de ingreso per cápita. Hacia mediados del siglo XX era número 10 en el ranking mundial de ingreso per cápita. Estamos hablando apenas estallaba la Segunda Guerra Mundial. Desde mediados del siglo XX para acá, Argentina no ha parado de caer en el ranking mundial de ingreso per cápita. Hoy Argentina es el país número 50 en el ranking mundial de ingreso per cápita, cuando a mediados del siglo XX era número 10 y a principios del siglo XX número 5. Argentina, por ejemplo, a principios del siglo XX tenía prácticamente el 70% del PIB americano en términos per cápita, hoy es menos de un tercio. Así que la decadencia argentina no se discute, señores, esto es dato. Y yo le quiero explicar el porqué de la decadencia argentina, para evaluar a partir de ahí la gestión de Macri hasta ahora. Yo le diría, perdón, antes de entrar en los por qué, Argentina no solo ha experimentado una caída abrupta en el ranking mundial de ingresos per cápita, sino que además los niveles de pobreza que Argentina tiene en los últimos 30 años son lacerantes directamente. Si tomamos un promedio de los últimos 30 años, 1988, 2016, casi 30 años, el nivel de pobreza promedio de Argentina por año está en 30%. Es como si a valores de hoy, dada nuestra población, la pobreza llegara a 12 millones de personas. Hoy Argentina tiene en realidad casi 15 millones de personas pobres porque la pobreza ya supera el 35%. Pero el promedio de los últimos 30 años de pobreza argentina da 30%. O sea, hace casi 30 años que Argentina tiene niveles de pobreza altísimos. No es solo que Argentina ha caído en el ranking mundial de ingresos per cápita, sino que ya tiene niveles de pobreza que permiten ser catalogado a Argentina como un país cercano a ser pobre. Por más que su ingreso per cápita sea de $12.000 per cápita, cuando un país del África subsahariana tiene $1.500 per cápita. Pero 30% de pobreza tienen países con niveles de ingreso que son menos de la mitad de Argentina. Así que cuidado, que si es por el ingreso per cápita de Argentina, Argentina no es pobre, si es por los niveles de pobreza, sí. De esto no se hablaba hace 40 años acá. Hoy sí se habla de que Argentina, mirada por los niveles de pobreza, es un país que raya la pobreza. No solo estas dos cosas, la caída en el ranking y los niveles de pobreza. Piensen en los niveles de inseguridad que tenemos. Piensen en la droga en Argentina a una velocidad rampante. Todo esto hace
a decir que Argentina es un país que tiene una decadencia muy fuerte. Y las dos razones que yo esgrimo, esto sí ya no es dato, sino que es mi interpretación, dicho sea de paso, mi interpretación va a estar volcada en un libro que va a salir en marzo del año que viene, es dos cosas. Una esta que está acá, que es cómo Argentina se ha cerrado al comercio del mundo en los últimos 80 años con el maldito cuento de la sustitución de importaciones. Aunque ustedes no lo crean, si queda tiempo se los explico por qué, la sustitución de importaciones y el proteccionismo industrial es veneno para CLAS y veneno para cualquier productor agropecuario. El negocio para CLAS, el negocio para ustedes como productores, es el libre comercio. La sustitución de importaciones funde al productor agropecuario. El negocio para ustedes es el libre comercio. Si no, fíjense cómo ha progresado Australia, un país que en algún lugar tiene comunes denominadores con nosotros. Nueva Zelanda también, con las vaquitas, miren lo que llegó. 4 veces nuestro ingreso per cápita tiene Nueva Zelanda hoy. Con las vaquitas, nosotros con el cuento de sustituir importaciones nos quedamos a 1/4 del ingreso per cápita de Australia, de Nueva Zelanda, perdón. Argentina, ahora yendo al gráfico, tenía exportaciones que representaban casi el 70% de su Producto Bruto, hoy apenas superan el 10%. Si usted se cierra al comercio sustituyendo importaciones, ¿para qué va a exportar si no tiene para qué pagar? ¿O para qué usar los dólares que usted obtendría de la exportación? Es elemental, le diría. Si usted no importa, tampoco va a exportar. Por eso Argentina, al haberse cerrado al comercio, también ha perdido participación en las exportaciones mundiales también. Si el sector protegido es el que mejora cuando las economías se cierran al comercio, quiere decir que los sectores que están para venderle cosas al mundo se ven perjudicados. Es elemental que cuando se cierra la economía al comercio, impidiendo importar, ustedes se perjudican, porque el negocio es poner negocios que hagan posible la sustitución de importaciones. Además que tienen que pagar los insumos más caros, los salarios más caros. Después hay que agregarle la presión impositiva salvaje, que ese es otro tema. El segundo motivo por el cual Argentina es un país decadente son las continuas crisis que venimos teniendo en los últimos 40 años, que sí tienen su origen fiscal. Este gráfico lo que les muestra es el resultado del fisco argentino en los últimos 40 años, 50 años, perdón. Acá está el cero, que indicaría que el Estado gasta lo que recauda, no tiene déficit, y cada vez que la línea azul está por abajo, muestra déficit, y cuando está por arriba muestra superávit. Créanme que desde 1961 hasta 2015 hay 55 datos, y de estos 55 datos, todos, salvo 4, que están acá, están en territorio deficitario. O sea, Argentina, de 55 años, que hay de 1961 hasta 2015, en 51 tuvo déficit fiscal el Estado. O sea, gastó más de lo que recauda. Los únicos 4 años de superávit fiscal fueron los 4 años de Néstor Kirchner. Hay un montón de peros, pero bueno, son los únicos 4 años de superávit fiscal de estos 55 años que hay acá en Argentina. O sea, no es que el Estado tiene déficit hoy. Tuvo déficit con los 8 años de Cristina, casi todos los años de Menem, de Alfonsín, etcétera, etcétera. O sea, Argentina tiene un Estado que gasta más de lo que recauda, independientemente de lo que recauda. No es un problema de recaudación el hecho que el Estado viva con déficit fiscal. Es un tema de que tenemos un gasto público permanentemente por arriba de lo que se recauda, y esto, ¿ustedes qué creen que es? Si los políticos son los que sancionan los presupuestos y Argentina vive con déficit fiscal, quiere decir que es la política la que decide tener permanentemente déficit fiscal. Y por si fuera poco, nos vive engañando a todos con el cuento, no, miren, si hay ajuste del gasto público, guarda con los costos sociales. Falso. Falso. Argentina, como les mostraba acá, hace 28 años exactamente, casi 30 digo yo, que tiene niveles de pobreza del 30%. Yo diría, y los tiene por culpa de las crisis que hemos tenido
como consecuencia de las crisis que hay de financiamiento del fisco. Y eso está causado por los déficits y eso está causado por el exceso de gasto público. Miren, acá les marcaría 4 crisis homéricas en los últimos 55 años. El Rodrigazo, la crisis Martínez de Oz, la hiperinflación y el 2001. Y ahora vamos por otra o no. No lo sé yo todavía, pero claramente esta dinámica que tiene el déficit fiscal, a la luz de la historia, de ninguna manera es sostenible. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero dejar de corto plazo acá es, ¿Argentina va otra vez en algún momento del futuro a una nueva crisis, dado que cada vez que estuvo con niveles de déficit similares a esto, como fue el 2001 o en el 88, 89? Lo que sí le diría claramente que Argentina no tiene una trayectoria fiscal que sea sostenible. 7 puntos del producto fue el déficit de 2015. Este año son 8 puntos del producto. El año que viene estamos proyectando 9. Ya nos encontraríamos en niveles superiores a lo de la crisis del Plan Austral. Así que insisto con esta idea. Las crisis que Argentina ha tenido, todas tienen causa como consecuencia en los déficits fiscales. Como causa, perdón, no. El Rodrigazo, Martínez de Oz, el Plan Austral y el 2001. Entonces, hoy estamos en esta trayectoria que yo le diría es claramente insostenible. Alguno de los presidentes que vienen, Macri o el que venga, va a tener que hacer un ajuste fiscal. Y si no lo hace, Argentina va a tener otra crisis. Luego de la cual habrá que ver qué hace Argentina. Pero esta trayectoria no es sostenible. La manera de evitarla es claramente hacer un ajuste fiscal. Ahora, ¿cómo se hace un ajuste fiscal con una presión impositiva como esta salvaje, nunca vista en la historia? Claramente tiene que pasar por el gasto. Y ahí los hipócritas de la política, ¿qué nos dicen? Ajustar el gasto tiene costo. Claro, no dicen nada de los costos que tiene la presión impositiva salvaje que funde empresas. Les cuento, en los primeros 9 meses del año se destruyeron 120.000 puestos de trabajo, ningún puesto público. En el sector privado, perdón, se destruyeron, ningún puesto público. ¿Qué dijo la política? Nada de eso. Ahora, usted quiere echar un empleo público, parece ser que se incendia el país. Nosotros tenemos que dar la batalla cultural, que esto es el problema, el exceso de gasto, no que falta recaudación. Entonces, sobre esta trayectoria que Argentina tiene, insostenible, que alguien en algún momento va a tener que hacerse cargo de esto, y si no se hace cargo, Argentina va a tener otra vez problemas, sobre esa trayectoria de mediano plazo, es que yo le voy a plantear algunos pronósticos ahora de muy corto para el año 2017. Algunos comentarios que yo le quiero hacer, por ejemplo, son sobre el tema cambiario, que a ustedes les importa tanto. Miren, el dólar, este que tenemos hoy de 16,50, que en promedio está dando cerca de 15,50, un poquito menos, le voy a decir qué tipo de dólar es. Esta es una serie de tiempo que les muestra el valor del dólar en distintos puntos del tiempo, a precios de hoy. O sea, todos los dólares que están acá son comparables con el dólar de hoy. A ver, el dólar en promedio de octubre-noviembre es de 15,34. El dólar de diciembre, cuando asume el gobierno de Macri y devalúa, era de 19 pesos, a precios de hoy. El dólar de diciembre de 2001, de 14,90. El de junio de 2002, de 42 pesos. El dólar de la hiperinflación, 95 pesos. O sea, el dólar de la hiper, a precios de hoy, serían casi 100 pesos. Un dólar. El dólar del Rodrigazo, a precios de hoy, 76 pesos. El punto que quiero enfatizar es que este dólar de 15,34 no es muy diferente al dólar de diciembre de 2001, cuando no había duda que el dólar estaba barato. Por más que este dólar sea sin retenciones, aquel también era sin retenciones el de diciembre de 2001. Así que no estamos con un dólar demasiado caro. Creo que el gobierno se quedó corto con la devaluación. Ergo, yo pienso que al haberse quedado corto con la devaluación, este es un hecho
como para dudar de cuán fuerte puede ser la recuperación, si la hay, durante el año que viene. El dólar está barato, les diría, para pensar en un gran pum para arriba de toda la economía. Ahora yo le voy a dar alguna perspectiva del agro, de todas maneras. La segunda cuestión es el tema fiscal. Estamos con un déficit fiscal realmente muy difícil de sostener a lo largo del tiempo. La tercera cosa que quiero enfatizarles es la deuda pública. Miren, la deuda pública a fines de 2001, ya que estoy comparando con el dólar de diciembre de 2001, la deuda pública estaba en 144.000 millones de dólares, hoy está 100.000 millones de dólares por arriba de la de diciembre de 2001. Esos 100.000 millones de dólares adicionales es prácticamente toda la deuda que durante la última década incurrió el gobierno kirchnerista con el Banco Central, básicamente. Lo que ha hecho Macri es cambiar la forma de financiamiento, no bajar el déficit. En lugar de emisión, ahora es deuda pública, porque el déficit incluso es más alto que en los años kirchneristas. Esta deuda pública, de todas maneras, en términos del producto, hoy, a pesar de que es 100.000 millones de dólares más alta, es menor que lo que representa en términos del producto, como consecuencia que la economía entre 2001 y hoy ha crecido. El hecho de que el PBI haya crecido hace que la deuda pública argentina sea, como ustedes pueden ver acá, en lugar de 55 puntos del producto, 47, 8 puntos más baja. Pero estamos con una deuda pública ahí, en millones de dólares, 100.000 millones de dólares más alta, y en términos del producto, un poquito más baja. Vamos ahora a ver la colocación de deuda que ha hecho el gobierno del presidente Macri a lo largo de lo que ha transcurrido el año. Voy a ir a este cuadro de resumen. Miren, la colocación de deuda pública del gobierno de Macri a lo largo de estos 10 meses, que están cerrados estos números, son casi 60.000 millones de dólares, de los cuales la mitad se ha usado para, una parte, hacer el canje de deuda contra los holdouts, y la otra parte es un préstamo que el Banco Central, o una parte importante, de un préstamo que el Banco Central hizo en su momento para hacerse reservas. O sea que la mitad de estos 60.000 millones de dólares se ha usado para financiar el déficit fiscal. Como verán, no es que el déficit fiscal ha bajado, sino que se financia de otra manera. En lugar de deuda pública, durante la última década, era emisión. Bueno, ahora no hay más emisión para financiar el déficit, es deuda pública. Pero no ha cambiado el déficit. De hecho, es peor el déficit. Dicho esto, les diría cuáles son los pronósticos que estamos viendo para el año que viene. Miren, haciendo una pequeña referencia al 2016 primero, nosotros estamos viendo una caída del producto de 2,2, el consumo de entre 3 y 5, la inversión entre 4 y 6, la inflación cercana al 40%, un dólar que va a estar ahí entre 15,6 y 16, que implica un aumento de 63% con respecto al dólar promedio de diciembre de 2015, ¿no? O sea, luego de este año recesivo, nosotros estamos viendo una recuperación durante el año 2017, piso 1, techo 3%, está un poquito lejos del pronóstico del gobierno de 3,5%. Hoy estoy más cerca de pensar en 1,5 que entre 1 y 3, con el consumo recuperándose 2 y la inversión de 3 y 4. La inflación del año que viene más cerca de 24 o 25, les diría yo, lejos del pronóstico del Banco Central entre 12 y 17, un dólar hacia fines del año que viene más cerca de los 19 pesos. O sea, vemos un año de alguna recuperación económica. Yo le diría, esencialmente lo que estamos pensando es que lo mejor que va a estar la economía el año que viene respecto de esencialmente es por lo malo que fue 2016. No vemos todavía problemas grandes para que el gobierno mantenga el dólar donde quiera. El presupuesto tiene un dólar promedio de 18 pesos. O sea, tiene 12 meses a 18, que significa un dólar de 16,5, 17 a fines de este año, para luego subir cerca de 19 y 20 incluso a final del año pasado. Yo lo veo un poquito abajo de 20 a fines del año que viene, porque es un año electoral. No creo que el gobierno se juegue a devaluar tanto como dice el presupuesto. Pero bueno,
Esto depende, acuérdense, de los factores negativos que yo les dije al principio, que yo no descartaría que puedan complicarse aún más todavía. Pero la idea es que, como Macri no significa hasta ahora ningún cambio respecto de lo que Argentina viene haciendo en los últimos 70 años, o sea, sustitución de importaciones y un mega estado deficitario, yo tengo que decirle, mire, la trayectoria que lleva Argentina no es sostenible. Pero en 2017 luce algo mejor comparado con 2016. Una inflación menor a 2016 y algún crecimiento económico. En cuanto al agro, ¿qué les podría decir yo? Miren, acá hay una cosa que conceptualmente es clara. El agro ya no tiene un enemigo en el gobierno como sí lo tuvo durante los 12 años kirchneristas. Eso es para festejar sin duda. Acá tenemos un gobierno mucho más cerca del agro de lo que lo tuvo al gobierno durante la última década, que en realidad lo tuvo como un enemigo absurdamente, por cierto, ¿no? Ahora, dicho esto, el hecho que el gobierno de Macri ya no haya cumplido con la promesa de seguir bajando 5 puntos por año las retenciones a la soja demuestra cuáles son sus preferencias luego de haber dicho que no le va a hacer más la guerra al agro. Guerra al agro ya no va a volver a tener con Macri, pero de ahí a que tenga la mesa servida, como si la tuvo la UIA durante la década kirchnerista, de ninguna manera. Este es un gobierno que económicamente hablando, aquellos que me escuchan lo sabrán, yo lo califico, económicamente hablando, esto no es una asociación ilícita mafiosa como el kirchnerismo, pero económicamente hablando, para mí esto es kirchnerismo de buenos modales. Ahora, el agro, repito, ya no va a tener un enemigo en el gobierno y, de hecho, la devaluación, la eliminación de retenciones para trigo, maíz y para las economías regionales es una vaconada de aire. Pero no vayan a pensar que van a tener un gobierno poniéndole toda la locomotora al agro, de ninguna manera. Los 30.000 millones de pesos para la CGT, la plata alegremente para las provincias a principios de año, los 30.000 millones de pesos para los piqueteros, la ley de emergencia social, un verdadero mamarracho, son todas iniciativas del gobierno de Macri que nadie se las pidió. Ergo, entonces yo sin duda veo a un gobierno que no es enemigo del agro, que es amigo del agro, pero en algún lugar tiene la mecha corta para darle gas al agro el gobierno. Aunque hoy el agro es el único sector de todas las actividades de Argentina que claramente está asomando la cabeza. Si Argentina está cayendo 2,2 y no 4, es como consecuencia de que el agro está creciendo y fuerte comparado con el año anterior. Y yo creo que en el año 2017 el agro va a seguir creciendo, menos que hoy, pero va a seguir creciendo. O sea, sin duda que el crecimiento entre 1 y 3 que estamos pensando para el año que viene, 1,5 el escenario más probable, sin duda se explica esencialmente por el agro, que sigue teniendo algo de cuerda, aunque menos que hoy, porque el dólar se va a seguir encareciendo año electoral. Sí piense que van a tener apoyo de los bancos oficiales, Banco Provincia, Banco Nación también. O sea, piensen en un gobierno amigo, no enemigo como en la última década, pero con un dólar corto y con grados de libertad acotados por el contexto social y político que el gobierno de Macri ha decidido acatar en lugar de atacar. Porque se podría haber hecho otra cosa, sin duda. En cuanto al proyecto de ganancias que se va a dilucidar en los próximos días, a ver, por un lado un comentario técnico y un comentario más conceptual. Pronósticos sobre el proyecto de ganancia no se los puedo hacer, porque la verdad sería tener la bola de cristal, y la verdad que no tengo la bola de cristal. No sé qué va a pasar. Si ustedes me dicen, con la información a hoy, hay muchas ganas de los dos bandos, gobierno y PJ, de acordar y no llegar a un veto de la ley. Ahora, técnicamente, déjeme decirle que el proyecto de ganancia es un mamarracho por todos lados. Primero, los países civilizados tienen su columna vertebral en el impuesto a las ganancias. Nosotros estamos queriendo hacer al revés, reducir al mínimo el impuesto a la ganancia. Claro, los países civilizados tienen un fuerte impuesto a la ganancia, pero no tienen
ingresos brutos, aportes patronales como tenemos nosotros, el impuesto al cheque, bienes personales, el IVA al 21. Tiene una estructura impositiva montada sobre ganancias, un impuesto al consumo y poco más. Son media docena de impuestos como máximo en la OCDE. Argentina tiene 93 impuestos. Pero conceptualmente, si alguien quiere hacer una reforma impositiva, debería pensar en eliminar impuestos y encabezar y poner la columna vertebral en lo que hacen los países ricos. Plagiemos, imitemos a los ricos, por favor. Dejemos de inventar el círculo cuadrado que nos va mal. El segundo comentario que les haría es, ¿a quién se le ocurre, ahora hablando del Frente Republicano de Massa, hacer un proyecto de ganancia más deficitario del gobierno y crear 6 impuestos para financiar el agujero adicional respecto al gobierno? Grabar los plazos fijos. Grabar adicionalmente la distribución de dividendos. A ver, las ganancias del capital ya pagan impuestos a las ganancias en cabeza de la empresa. ¿Cómo va a grabar en cabeza el individuo también? Si lo hace, entréguele una nota de crédito al individuo para que el capital no quede grabado 2 veces. Impuesto al juego. El juego ya es provincial y tiene impuestos provinciales y el 60% del juego es impuesto. ¿Van a recaudar algo con un impuesto al juego nacional, con la caída o negreo que puede haber del juego en blanco? ¿Alguien lo pensó a esto? La minería, ¿está comprobado científicamente que contamina lo que contamina? Y si fuera así, las retenciones no son el mejor impuesto para que la minería sea castigada por la contaminación. Las retenciones no deben existir porque es una penalidad a la exportación. ¿A quién se le ocurre poner impuesto a la exportación? No hay países en el mundo que pongan impuesto a la exportación, salvo por un periodo pequeño. En Argentina no solo hay impuesto a la exportación desde el año 2002, sino que por ley hay un fondo sojero. No la van a sacar nunca más la retención así. Y de dicho sea de paso, Macri ya dijo, el 5% prometido sobre la soja no va este año. Va a ir en el 2018, que es lo mismo que decir, no sé cuándo va a ir. Entonces, sobre una trayectoria, insisto, Argentina no sostenible, me parece que en 2017 luce como mejor que 2016. Gran interrogante, dado que la trayectoria es insostenible por el déficit fiscal y el atraso cambiario, ¿qué va a pasar en 2018? Así que Argentina podrá negar y negar. ¿Me pones el inicio, las primeras transparencias? Porque con el control es muy... Dale home, apretar la teclita inicio y chao. Si no, dale una por una. Llévame al principio. Mientras Argentina siga con este modelo de sustitución de importaciones y mega Estado, va a seguir entrampada en este círculo, en este triángulo que yo le llamo triángulo vicioso. Mira, Argentina hace 70 años que vive con un ajuste o crisis, luego de la crisis un rebote, del rebote al deterioro y del deterioro otra vez la discusión del ajuste a la crisis. Miren, acá está el 89-90, donde luego Argentina tuvo un rebote 91-98, el deterioro 99-2001, la crisis 2002, el rebote 2003-2011, el deterioro 2012-2016, ya van 5 años de esta inflación, y acá hay alguien que yo les aseguro que va a hacer el ajuste o hay alguien que se va a comer la crisis si es que no hace el ajuste o no lo quiere hacer o lo hace mal o no se lo dejan hacer. Si Argentina quiere abandonar esto, tiene que cambiar el modelo, ir a un modelo de economía completamente abierta, que es lo que le conviene al agro, una economía abierta al mundo, y un Estado que cobre impuestos pagables, no la salvajada de hoy, y además que no tenga déficit. Ese es el cambio de modelo para un crecimiento sostenible a tasa alta de Argentina. ¿Hay futuro? Por supuesto que lo hay, pero hay que cambiar. Usted no puede pretender que todo ande bien haciendo esto. Si seguimos haciendo esto, Argentina está condenado a este triángulo vicioso. Hoy yo le diría, estamos acá. Podrá recuperarse un poquito Argentina 2017, pero guarda que la trayectoria nos lleva al ajuste o la crisis.
Dicho esto, gracias. Estoy dispuesto a la pregunta que quieran.